Bueno, como ya bien introdujo David, yo soy Francisco Chavarría. En conjunto con David, que dirige Momo GDL, co-curamos la exposición Archivo Castellanos Lambli, que generosamente ha producido el Hotel Demetria y que pueden visitar en el piso de abajo, en la galería. Esta exposición surge en gran medida gracias al personaje de Plan Castellanos. Yo contacto a David para preguntarle acerca de qué sabe él acerca de este personaje cuando lo descubro, y empezamos juntos a hacer la investigación. Paralelamente yo enfocado en Plan, él me asistió en el proceso, pero pues él más bien enfocado en Pedro, su hermano, que era arquitecto. Y empezamos a encontrar muchos materiales que fueron pues, los que ahora conforman esto que nosotros denominamos el Archivo Castellanos Lambli. Yo descubrí a Plan en una revista de arquitectura y decoración de 1937, a través de este anuncio que, pues, si alcanzan a ver, dice Esperanza Castellanos, telas y tapetes tejidos a mano, Hidalgo 378, Guadalajara, y Sinaloa 13, México DF. Entonces, a partir de este anuncio yo empecé a preguntar quién era este personaje entre las personas que más o menos habitaron este horizonte de tiempo. Y entre los testimonios, la principal referencia que había era pues, que era la hermana de Pedro Castellanos. O sea, ya después empezaron a decir que sí, que era una señora que diseñaba y que producía textiles de manera artesanal en su casa. A mí me parece muy pertinente que en este momento que hay tantos estudios con perspectiva de género, que se hiciera una investigación más profunda acerca de su vida y que tratemos de quitarle este apelativo de la hermana de y le demos el lugar que se merece y que se le debe de reconocer por la importancia que tuvo en Guadalajara. Ella es Esperanza Castellanos, conocida entre la sociedad tapatía como Plan Castellanos. Nació en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1906 y por alguna razón que desconocemos, con el tiempo fue conocida como Plan Castellanos. Entre la sociedad de Guadalajara todo el mundo la reconocía como Plan Castellanos. Sus papás fueron Luis Castellanos y Carolina Lambley. Luis Castellanos, sobre todo, pertenecía a una familia muy prestigiosa de Jalisco. Sus papás eran hacendados, tenían unas vastas porciones de tierra en el terreno que ocupa lo que hoy abarcan los municipios de Ocotlán y La Barca. Tenían una hacienda que se llama Hacienda Cumuato, que producían pues, diferentes vegetales a través pues, de la agricultura y también cabezas de ganado. Entonces, pues, era una familia que tenía una posición pues, social y económica pues, bastante privilegiada en el siglo XIX. Luis y Carolina se casan a finales de ese siglo, en 1895, y tienen 4 hijos: Guillermo, Luisa, Pedro y la menor, Plan Castellanos. Cuando sus hijos eran muy pequeños, en 1910, justo antes de que empezara la Revolución en México, ellos se van a Inglaterra y con la intención de que los hijos varones estudiaran en un internado jesuita en Londres, en el Beaumont College. Entonces, en este momento, Plan es destinada a estudiar a través de su institutriz y acompaña a sus papás durante los viajes que ellos hacen por Europa mientras sus hermanos están en clases. Se dice, algunos testimonios familiares señalan que es durante este tiempo que Plan empieza a tener una inquietud por los textiles, las telas y el arte de la moda, a través de las visitas que hace junto con su mamá a distintas boutiques y modistas. También se dice que en este lapso de tiempo, su mamá, yo creo que para que se entretuviera en algo durante pues estas pues travesías que hacían a lo largo de Europa, le compró un telar en el que empezó ella a tejer y a hacer corbatas y pues, pequeños textiles que después se regalaban entre sus amistades. Después de 3 años, regresan a México. Están un tiempo aquí, pero todavía la situación social y política en México pues, es complicada porque los rezagos de la revolución pues, dejaron varios problemas de inestabilidad, inseguridad y demás. Entonces, no se tienen como que tantas noticias de lo que pasó con Plan Castellanos en ese momento. Sin embargo,
aparece en varias menciones de la prensa, de sociales, de los periódicos locales. Se hace mención de ella en distintos eventos importantes. Por ejemplo, fue un baile que se hizo en la Casa Coliñón, una residencia que estuvo en lo que hoy es la avenida Enrique Díaz de León. Y curiosamente, en esta foto sale también el arquitecto Luis Barragán, que es una de las figuras más notables de la arquitectura y era un amigo bastante cercano a Plan Castellanos. Luis Barragán es el que está en la esquina inferior derecha y sobre esa misma fila, Plan Castellanos es la que está como volteando hacia Luis Barragán. La amistad de Luis Barragán y de Plan se prolongó durante muchos años. Incluso, a pesar de que el hermano de Plan era arquitecto, la relación de Plan con Luis era más cercana que la de Pedro con Luis. Incluso Luis Barragán cada Navidad le enviaba una tarjeta postal dirigida a Plan y en 1976, cuando Emilio Ambás le hace la exposición a Barragán en el MoMA, Luis le dedica el catálogo a Plan y le escribe una nota en la primera página dedicada con cariño y amistad para mi amiga Plan Castellanos. O sea, lo que revela que fueron pues muy amigos durante mucho tiempo y que además tuvieron pues colaboraciones indirectas. Pues como ya les mencioné, Plan tuvo un hermano al que también le hemos dedicado la exposición, que fue Pedro Castellanos, uno de estos primeros arquitectos de la modernidad en Guadalajara. Pedro se destacó por participar en un momento en que se producía la denominada arquitectura regionalista, que entre una de las cosas más destacadas es que se destacó por la integración de los jardines dentro del espacio doméstico. Esta cualidad era algo que compartía con su hermana Esperanza, aunque Pedro lo hacía de manera estratégicamente en el diseño de sus casas, Plan lo hacía de manera libre en una porción de terrenos que tenía en las cercanías de Zapopan, donde exploraba pues, con libertad en el paisaje y en el diseño de los jardines. Tuvieron una relación muy cercana, hicieron viajes juntos, y hacia 1938, cuando Plan ya empezaba a emprender su negocio, Pedro decide irse de sacerdote, por lo que, aunque pareciera que la relación de hermanos pues, se distanciaría, Plan continuamente solicitaba permiso del cardenal para que Pedro la visitara o para que fueran de vacaciones juntos. O sea, lo que revela que pues, había una cercanía bastante entre los hermanos. En 1936 aproximadamente, Plan Castellanos convierte su hobby en un negocio textil. Instala en la parte posterior de su casa, en la avenida Hidalgo 378, diferentes telares artesanales, telares de pedal, y colabora con diferentes artesanos para producir toda clase de textiles, telas, cortinas, tapetes, destinados a los interiores modernos. En ese momento ya la ciudad crecía, se empezaba a producir mucha arquitectura y pues tenían que producirse también los textiles adecuados para este nuevo tipo de arquitectura que se producía en Guadalajara. Los textiles de Plan pues, se tejían artesanalmente en estos telares, principalmente en lana y algodón. Hacía toda clase de productos para los interiores domésticos, entre ellos pues, servilletas, manteles individuales, caminos de mesa, todo lo que equipara los hogares. En esta primera fase de su carrera, pues, Plan se destacó por la producción de este tipo de textiles. En 1936, Luis Barragán diseña 2 casas en la Condesa, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, enfrente del Parque México, en la avenida del mismo nombre. Y para este proyecto le comisionan a la decoradora Luisa Palomino de Guiu los interiores de estas casas. La decoradora en la memoria del proyecto menciona que el presupuesto era reducido, pero que quería integrar lo mejor de la artesanía mexicana con productos pues, de talla internacional. Y entre estos productos artesanales mexicanos, integra los textiles de Plan Castellanos a través del uso de cortinas y tapetes. En este caso específico es en el del comedor, para el que utiliza un tapete de lana con flecos en los extremos y unas cortinas casi translúcidas que permiten el paso de la luz. Este no fue el único proyecto donde Plan colabora indirectamente con Luis Barragán.
Un poco tiempo después, Luis Barragán diseña un edificio de departamentos en la calle Guadiana número 3, en la colonia Cuauhtémoc, también de la Ciudad de México, y para ello le comisionan de nuevo a esta decoradora los interiores y ella vuelve a recurrir a los textiles de Plan para ambientar pues estos espacios. En este caso también es el espacio del comedor, vuelve a utilizar debajo de este espacio un tapete y unas cortinas. En este caso, pues el tapete es igualmente tejido de lana, pero tiene pues un entramado geométrico de altos relieves que pues sugiere otras aproximaciones al manejo de la forma y a las posibilidades que tenían los telares y la habilidad de los artesanos para manejarlos pues en ese momento. Durante esos años, en 1938, llegó a México el arquitecto neoyorquino Michael Van Buren. Michael Van Buren había estudiado en Bauhaus, en esta mítica escuela de arquitectura en Alemania, y de la mano de Joseph Albers, Mies van der Rohe, entre otros personajes destacados internacionalmente, se formó durante unos años en Alemania, pero pues al desatarse la guerra hubo varias tensiones que obligaron principalmente a los estadounidenses a regresar a su país. En ese momento, Van Buren recibe una invitación para el diseño de unos bungalows en Acapulco, por lo que viaja a México en enero de 1938 y desarrolla ese proyecto. Él queda maravillado del momento que estaba viviendo México. En esos años había un impulso muy importante a la industria y a la tecnología. Entonces también había como todo un despliegue de creativos que estaban haciendo pues, todo tipo de cosas en la Ciudad de México, pues, que no eran ajenos a la realidad de Van Buren, por lo que regresa a Estados Unidos y solicita un permiso para venir a México como inversionista. Llega a finales de 1938 de nuevo, pero ya en calidad de empresario, instala un taller de muebles en las cercanías de Naucalpan, donde introdujo la producción de mobiliario en serie. O sea, se dice que Van Buren es el pionero del diseño industrial en México, porque aplicó todos los conceptos de la Bauhaus en el diseño de muebles sofisticados, sin embargo, como muy anclados a la tradición en México, utilizando materiales locales, fibras naturales, muchos de estos materiales asociados como el paisaje rural, que en ese momento era impensable que alguien los utilizara en sus casas, pues Van Buren concibe este concepto de modernidad en los interiores y desarrolla todas estas propuestas de mobiliario que pues rápidamente se hicieron muy famosas. Casi inmediatamente, por alguna razón que hasta el momento desconozco, pero que en gran medida yo creo que se debía a las importantes conexiones que tanto Plan Castellanos como él tenían, ambos se conocen y se asocian para formar una firma que se llamó Domus, que en su momento fue la marca de interiorismo más importante en México. Ambos mantuvieron su autonomía y desarrollaron cada uno pues, lo que mejor sabían hacer. Van Buren, sus líneas de muebles. Plan Castellanos desarrolló toda clase de textiles para los interiores, pero ahora a través de la firma de Domus. Este fue el anuncio inaugural de la marca, que formalmente se instaura en junio de 1939. Abren un showroom en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, que para los que lo conozcan este entorno, hasta la fecha sigue siendo un espacio que está lleno de creativos, de diseñadores, de artistas, y en ese momento pues era una escena muy importante para el arte y para el diseño, por lo que pues estaban súper bien ubicados y pues era casi un éxito garantizado esta marca. El trabajo de Domus fue reconocido pues, internacionalmente. Hay notas en periódicos de Estados Unidos. Los Angeles Daily News les dedicó un artículo y aunque no se habla, desgraciadamente, de las colaboraciones que hizo Plan, sí dicen que los textiles y los muebles de Domus pues, son los más importantes dentro de las casas modernas de México. Esto fue uno de sus textiles insignia, estas cortinas que eran de hilos suspendidos, como deshilados, pero que a su vez funcionaban como persianas porque estaban sujetas a unos hilos que le daban estructura y que permitían que subieran y bajaban. A su vez permitían pues, el paso de la luz, entonces pues, eran un diseño pues, vanguardista y muy interesante. Esta es una foto del archivo Van Buren, donde se alcanza a percibir cuando hacían sus catálogos y hacían como todo este registro fotográfico de sus diseños. Esa es la presentación de los muebles de la línea Primavera de Van Buren, acompañado del textil en la parte trasera de Plan.
El sillón está tapizado con las telas de un diseñador británico que también era cercano a Van Buren, Jim Tillett, y que desgraciadamente él es el que se le ha dado más crédito en la colaboración con Van Buren, porque hasta la fecha no se había hablado de Plan. Durante esos años también llegó a México Clara Porcet. Clara Porcet es una diseñadora cubana que pues, tenía ideas socialistas que iban en contra del régimen cubano, por lo que, pues, por su postura política, ella busca exilio en México y se instala pues, en la Ciudad de México hacia 1936. Es uno de los pilares fundacionales del diseño industrial en México, porque pues, no solo fue diseñadora, también fue teórica, fue escritora. Y algo importante que hay que resaltar de ella es que hacia 1950 le surge una inquietud por hacer una exposición de objetos de diseño en México. Clara Porcet sostenía que la manera de promover el buen gusto entre la gente, sin distinción de clases sociales, era acercarlos al diseño, porque incluso hasta la fecha, pues no todas las personas tienen acceso a un Picasso, a un Van Gogh, pero en todas las casas hay una silla, hay un plato, hay una mesa, hay unas cortinas. Entonces, Clara Porcet apelaba porque el diseño, el buen diseño, podía forjar el buen gusto de la gente y que el buen diseño tenía que ser accesible para todos. Entonces, en ese sentido, empieza a hacer una investigación recorriendo el territorio nacional en busca tanto de industrias como de talleres artesanales que pudieran producir estas expresiones de diseño que fueran pues, concordantes con su idea de lo que ella estaba buscando. Le propone a Fernando Gamboa, que era el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, la realización de 2 exposiciones. Ella quería hacer una exposición de muebles y una de objetos de uso cotidiano. Y finalmente termina realizándose una exposición en conjunto que abarcó pues, todas las expresiones de diseño, que fue el arte en la vida diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en México. Bueno, de esta exposición se hicieron 2 ediciones. La primera fue en el Palacio de Bellas Artes en abril del 52. La segunda fue en la Ciudad Universitaria, cuando recién se había inaugurado el campus de Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con referencias, esto fue en el edificio de Humanidades. Entonces se hace pues, toda esta disposición de las telas de los diferentes productores, tanto industriales como artesanales, pues, para exhibir tanto las posibilidades de las diferentes facturas de telas en México. De esta exposición se hizo un catálogo. En el catálogo, en la parte de al final, incluyen una lista de expositores y de diseñadores en los cuales dan crédito a las telas de Domus, como a Esperanza Castellanos, ambos con dirección en Guadalajara. Estos fueron 2 de las muestras que se presentaron en la exposición, que coinciden con algunos de los ejemplos que pues, les había mostrado anteriormente en los interiores que hizo previamente. Para 1950 hay como que un punto de inflexión en su carrera y aunque mantuvo la producción de textiles para el hogar, Plan se pues, incursionó en el diseño de modas. En gran medida también pues, algunos comentarios o referencias que me han compartido señalan a que fue el propio gusto de las mujeres en Guadalajara que les gustaban las telas de Plan y que pues, las empezaron a utilizar como un recurso para la moda. Durante esos años había surgido en Estados Unidos una fibra sintética de color dorado que se llamó Lurex a finales de los 40 y ya para los 50 Plan la estaba introduciendo en sus telares para pues, generar contrastes entre las fibras naturales de la lana y el algodón con estos toques metálicos que generaban unas tramas pues, bastante interesantes, no solo en el diseño de las cortinas, sino también, como vemos, pues, en el diseño de los vestidos. Esto también es importante porque si Plan ya lo estaba usando en los 50 y surgió a finales de los 40, nos habla pues, no solo de un profundo entendimiento de los materiales, sino de que pues, estaba bastante bien informada y a la vanguardia y no se quedaba con solo lo que sucedía en México, sino que estaba como muy atenta en lo que estaba pasando en el exterior y que rápidamente lo pudo aplicar en sus diseños en una época en donde pues, no existía el concepto pues, de globalización que conocemos ahora.
Durante esos años, una de sus prendas insignia fue el rebozo, misma que ella portaba cotidianamente. Para ello también pues, hizo toda clase de tramas, combinaciones de colores, texturas y aprovechando principalmente también esta nueva fibra que había descubierto. Y pues desarrolló prendas como esta que podemos ver y que pues, también pueden encontrar en la exposición. A partir de estos años, sin conocer de manera precisa la fecha, Plan utiliza el nombre con el que era conocida en Guadalajara y pues lo brandea y hace su marca y empieza a etiquetar sus diseños. Para estos años empieza a surgir también en Europa lo del prêt-à-porter, lo del ready to wear. Entonces, Plan como que también entendía esta situación y en un intento por democratizar la moda empieza a producir prendas para uso directo. Así que tú llegabas a la tienda y ya estaban disponibles vestidos, abrigos, rebozos, cualquier prenda, pues lista para que la compraras y te la llevaras. También, de acuerdo con algunas guías para turistas extranjeros, se dice que tú podías llegar a la tienda de Plan y te hacía lo que tú querías en tiempo récord, porque pues, tenía todo un equipo de costureras que trabajaban con ella y hacían sus creaciones en cuestión de horas. Ya para 1950, Plan contaba con 20 telares, 50 artesanos y un número desconocido de costureras que debió de haber sido bastante. Creo que a Plan Castellanos le debemos o le podemos reconocer la democratización de la moda en Guadalajara. En un momento en el que todo se hacía a medida, ella ya lo ofrecía directamente al consumidor. También en esta época, entre los estadounidenses, el handmade y made in Mexico era el persuasivo para garantizar sus compras en México. Durante esos años los gringos se aventuraban a venir a México para surtirse de toda clase de productos artesanales, por lo que empezó a haber una tendencia entre los productores y artesanos en firmar sus creaciones y poner pues, que estaban hechas a mano y que estaban hechas en México. Esto también lo reconoce un artículo de un periódico de Los Ángeles que habla de toda esta experiencia de compra que vivían los gringos al venir a México. Y como les mencionaba, Plan aparecía ya en estas guías de viajes. En ese momento en Guadalajara había alrededor de 8,000 expatriados estadounidenses con los que Plan estaba muy conectada. Muchos de ellos eran incluso actrices, dramaturgos retirados de Hollywood. Entonces había como personalidades muy bien conectadas entre México y Estados Unidos que garantizaron que el éxito de Plan no solo fuera en Guadalajara y la Ciudad de México, sino que trascendió las fronteras. Esta pues es una tela negra de algodón en la que Plan introduce pues esta fibra sintética que les comento y pues hace unas combinaciones muy interesantes entre el color negro y los colores metálicos. Posteriormente empiezan a aparecer notas en la sección de sociales de los periódicos locales de Guadalajara, donde al hablar de los enlaces matrimoniales se hace referencia al estilo Plan Castellanos en los vestidos de bodas de las novias de Guadalajara. Pues varios de estos coinciden en que son vestidos pues, en corte A, de faldas amplias, pero lo más característico es que pues, las zapatillas empiezan a utilizar telas que originalmente estaban destinadas a cortinas o a revestimientos de tapices, en sus vestidos de novia. Algunas personas que han venido y han visto el vestido, pues se les hace impensable que personas pues, de la élite de ese momento de Guadalajara hayan considerado pues, utilizar telas de cortinas para vestirse pues, el día de su boda. Yo creo, pero pues bueno, eso es una observación personal, que pues las pretensiones de la élite de los 50, 60, 70 de Guadalajara pues eran muy diferentes al concepto de élite que tenemos ahora. La sociedad de Guadalajara en ese momento era pues, más pequeña, tenían otra educación, o sea, entonces pues como que yo creo que al final de cuentas eran mucho más sencillas y pues no le daban tanta importancia a este asunto de las telas. Por lo que pues rápidamente se empezó a hacer muy popular. Igualmente, como les digo, no solo en Guadalajara, también hay referencias de que pues varias novias estadounidenses empezaron a usar las telas de Plan Castellanos para sus vestidos de novia. Y como les mencionaba, Plan nunca dejó pues, la cuestión del interiorismo de lado, aunque estuviera ya muy inmersa en la moda.
en la década de los 60, Alejandro Rangel Hidalgo, el artista colimense que se popularizó alrededor del mundo por hacer estas escenas de angelitos y de la Navidad y de representaciones como muy mexicanas de la Navidad, que además cabe mencionar que era amigo bastante cercano de Plan Castellanos, invita pues a la diseñadora a colaborar en los proyectos de interiorismo de los hoteles Camino Real que le fueron comisionados, él realizando la parte pues de los muebles y el diseño de las luminarias, y Plan, por su parte, hacía el diseño de las colchas, de los tapetes, de las cortinas y pues de todo lo que implicara el uso de textiles. Durante esa época también a Alejandro le piden que haga la remodelación del Hotel Fénix, este hotel que era pues el icónico hotel de Guadalajara, del centro de la ciudad, donde llegaba pues básicamente todo el mundo, se hospedó desde Lázaro Cárdenas hasta María Félix, hasta los famosos de artistas que venían tanto de la Ciudad de México como de Estados Unidos, pues el Fénix era el punto donde todos convergían. Entonces había una intención de que los interiores del Hotel Fénix fueran muy mexicanos, por lo que le comisionan este proyecto a Rangel Hidalgo y pues Rangel vuelve a recurrir a Plan. Pues la carrera de Plan se extendió aproximadamente hasta los años 80. De las últimas noticias que hay de ella en los 70 son algunas participaciones en ferias del Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Una de ellas pues, es su participación en la edición del 73 en San Antonio, en Texas. Y apariciones esporádicas tanto en la prensa local como de pues, vestidos de boda y pues, de la distribución de sus telas. Los últimos registros que hay de ella son de mediados de los 80s. Plan fallece en enero de 1988. Su carrera pues, se prolonga pues, por más de 50 años. Una carrera incluso pues, más pues, profunda, una trayectoria más larga incluso que la de su hermano, porque pues, su hermano fallece en la década de los 60. Sin embargo, pues, Plan nunca había recibido el reconocimiento que pues, merece. Hay pues, por ahí algunas historias familiares que yo no pude encontrar pues el dato que lo notificara, pero entre varios de sus familiares recuerdan que Plan mencionaba que sus telas se habían vendido en Sanborns y que incluso ella había diseñado los trajes de las meseras de Sanborns. Y además que por sus conexiones con Estados Unidos, que sus telas habían llegado a la familia Kennedy pues en los tiempos en los que John F. Kennedy era el presidente, por ahí de los 50, 60. Esto no ha habido manera de comprobarlo, pero bueno, pues es un testimonio que la propia Plan lo compartió con la familia y que pues es muy válido comentarlo. Pues Plan fue una mujer pues muy vanguardista, liberal, totalmente moderna, que pues desafió todas las normas de su tiempo. No se casó, no tuvo familia, aun cuando el destino de las mujeres en ese tiempo pues era ese, y si no seguías ese camino pues eras una fracasada. Pues Plan, por el contrario, se involucró en su negocio y no solo fue artista, fue empresaria y pudo equilibrar bastante ambas partes, porque pues desarrolló un negocio bastante exitoso, pero pues nunca descuidó su oficio creativo. Además, se dice que Plan fue la primera, o al menos de las primeras mujeres en Guadalajara en utilizar pantalón, así como de las primeras mujeres en conducir un auto desde la década de los 30, cuando era súper mal visto que una mujer manejara. Entonces, pues creo que es un personaje que es muy importante que más personas en Guadalajara conozcan y que se le reconozca más en este marco y en este momento en donde ya hay pues una mayor intención de involucrar la participación de las mujeres en el diseño. Creo que es importante que el relato de la modernidad, o de esta etapa del movimiento moderno, de la que tanto se habla en Guadalajara y que normalmente solo se asocia con arquitectos varones, creo que es importante ir abonando las historias femeninas que contribuyeron a la construcción de esta cultura material en Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Pues ahora vamos a abrir a sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, ojalá que sí, o también se aceptan comentarios. Entonces, puede levantar la mano si alguien quisiera expresar algo.
Paso el teléfono. Hola, hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta referente a ella. Sí, dime. ¿Ella tenía específicamente clientes o se mimetizaba muy bien con específicamente cadenas hoteleras o amas de casa? ¿Cuál era su cliente más específico? A ver, pues mira, por lo que yo entiendo, su clientela básicamente pues eran las mujeres que conformaban la sociedad de Guadalajara en ese momento. O sea, esas fueron sus primeras clientas. O sea, la ama de casa que equipaba pues sí, el entorno doméstico, que se encargaba de comprar sus manteles, sus cortinas. O sea, en ese primer momento de su carrera, pues eran sus clientas, las señoras de Guadalajara de la época. Con el tiempo, cuando se empieza a dar a conocer, pues ya vienen clientes pues, por otros canales, como les mencionaba, pues estas guías de turistas dirigidas a estadounidenses, donde se menciona el negocio de Plan como una parada obligada en Guadalajara, pues ya abre otros canales de distribución que implica que vengan personas de otras latitudes a consumir pues, los productos elaborados por Plan. Y de Ciudad de México, pues me imagino que pues, al ser una ciudad que estaba creciendo tanto, de cierta manera, varios de sus clientes pues, eran los arquitectos, porque era con los que estaba muy bien conectada y eran los que se encargaban de diseñar todos los detalles del interior de la casa. En ese momento no existía la carrera de interiorista, entonces el arquitecto se encargaba de todo y pues bueno, pues Plan era esta conexión con la parte de los textiles. Entonces yo atribuiría a que estos son sus principales, pues estos fueron sus clientes específicos que tuvo, pero pues tampoco pienso que haya sido un negocio cerrado a ciertas personas, sino que estaba abierto a todo tipo de consumidor que quisiera llegar y comprar alguna de sus creaciones. Gracias. Bueno, mi duda era, la exposición se trata de tratar de darle reconocimiento a Plan Castellanos, pero en algún momento se le robó el crédito de algún trabajo o simplemente fue como negada de su crédito, pues. No, yo no creo que se le haya robado el crédito, simplemente era como invisibilizada. O sea, porque de Domus, lo que les comentaba de la marca que conformaron el arquitecto neoyorquino Michael Van Buren y ella, o sea, siempre se han reconocido los muebles de Van Buren, incluso hace un año se exhibieron en el MoMA de Nueva York, y con la etiqueta de Domus, que era pues la marca que conformaron los dos, pero siempre se reconocía nada más la parte de los muebles, como que la cuestión de las cortinas y los tapetes se minimizaba, porque hasta la fecha pues es algo tan cotidiano que tenemos en nuestras casas que tú incluso si ya tu cortina ya no, o sea, de que ya está en mal estado, pues la tiras, o sea, o un vestido si ya no te queda o si ya pasó, ya tiene bastante uso, pues lo desechas. Entonces yo atribuyo a que eran cosas como tan cotidianas que la gente nunca dimensionó la importancia de estas creaciones al ser unos objetos de uso diario, que fue una de las grandes razones por las que no se reconoció la obra de Plan Castellanos. Pues antes que nada, felicitarlos Gracias. por este esfuerzo. Y bueno, yo soy la personita que te estuvo dando lata ahí en Instagram. Muy amablemente, Francisco estuvo respondiéndome preguntas sin conocerme de una manera muy generosa. Y pues una pregunta más. ¿Cómo fue que hiciste que se reuniera este acervo? Son préstamos a, me imagino, colecciones particulares, pero ¿qué tan largo fue tu proceso? ¿Dónde buscaste? Pues empezó siendo un trabajo bibliográfico. O sea, la primera parte fue cuando yo estuve reuniendo información sobre Plan. Después fue cuando contacto a David a través de Momo y que él ya tiene como una red de contactos y de personas asociadas pues, a esta historia de la arquitectura en Guadalajara. Y yo por mi cuenta, él por su cuenta, empezamos a preguntar a personas que vivieron en esos años y que pudieron haber estado relacionados como con el medio creativo. Incluso yo, abuelas de amigas mías, o sea, personas que pudieran haber coincidido con ese momento. Y de ese modo una persona te conectaba con otra y esa otra a lo mejor se acordaba de algo, pero conocía a alguien que tenía X cosa, entonces te conectaba con esa otra persona.
Se llama la exposición archivo porque la intención precisamente era pues, conjuntar todos estos materiales por primera vez que dieran cuenta de la noción de un archivo profesional, que nunca se había hecho este esfuerzo por parte pues, de los dos profesionales para darle su lugar a cada uno, pero sí realmente fue estar buscando a través de personas y una persona te conectaba con otra y todas, al menos las cosas de Plan, es entre material bibliográfico y colecciones particulares. Bueno, me preguntaba más acerca del proceso creativo que tuvo Plan. No sé si hay como un desarrollo, una evolución a través de sus proyectos que nos puedan transmitir a través de la historia, que nos puedan platicar cómo ha sido su evolución a través de los diseños. Pues creo que esto va muy asociado, como les mencionaba, el punto de inflexión es cuando empieza a introducir esta fibra sintética metálica, es cuando empiezan a cambiar mucho la producción de sus textiles. Ya son telas mucho más coloridas, con los contrastes, con los tonos metálicos, y en un primer momento habían sido telas en colores crudos, principalmente pues, el color de las mantas, de la lana, o colores muy neutros. Por lo que yo creería que esa fue la evolución en el trabajo textil de Plan, que en ese segundo momento de su carrera es cuando hace una mayor exploración en el color. Bueno, claro, sí, también hay datos o algunas como que referencias a que apuntan que Plan estaba influenciada por la cultura prehispánica. Plan además era una ávida coleccionista de cerámica, de monolitos, y apreciaba genuinamente el arte prehispánico. Entonces, como que eso también influyó a través del uso de las formas y colores, en los entramados que hizo para el diseño de sus telas. Registros de su educación formal, porque hay fotos, pero escasas, entonces lo que comentaba sobre tener un telar, pues obviamente te vas afinando el cómo se hace, pero no sé si ella dentro de sus exploraciones tuvo alguna guía como profesional o de oficio de algún otro taller, por ejemplo. Pues como tal, no hay un registro. De acuerdo con las referencias pues, de la familia y de las personas cercanas a ella, todos coinciden en que fue algo muy empírico y bueno, sus sobrinos y las esposas de sus sobrinos se acordaban de esta historia que les cuento, que incluso está escrita en el primer libro que se hizo de Pedro Castellanos, de unas monografías que se hicieron a principios de los 2000, donde una de estas familiares comparte el testimonio de que Plan contaba que le compraron el telar y que pues, ahí ella empezó a explorar con el tejido. Cuando hay registros de que los hermanos estuvieron estudiando, nunca se habla de que ella estuvo en la escuela. Entre 1916 y 1919 también estuvieron en Los Ángeles durante una temporada, Pedro y Plan. Pedro estuvo en una academia militar, pero de ella no se sabe que haya estudiado nada. Plan además asistía a muchas convenciones y de acuerdo con el testimonio de una persona que espero que todavía viva, al momento de que hablé con ella tenía 93 años, hace como 3 años, me dijo que Plan tenía una biblioteca muy amplia de libros de textiles que recopilaba en sus viajes. Entonces como que también esta era la manera en la que no solo se influenciaba, sino que también pues aprendía, ¿verdad? Como la manera en la que ella desarrollaba sus creaciones, o sea que fue muy autodidacta.